Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes ya esta tercera Buenas semana noches, de licenciado. actividades de la unidad número 4. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas Licenciado, noches. buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en relación a la materia de sociales. Vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes al material de apoyo que tienen en su aula virtual y vamos a analizar un tema bastante importante dentro del desarrollo también de las culturas, de los estados, de los diferentes imperios, como es el surgimiento del cristianismo. Si bien la religión ha jugado un papel fundamental desde los inicios de la formación de los diferentes imperios hasta la actualidad, sigue teniendo esa influencia bastante importante dentro de la toma de decisiones de cada uno de los estados hasta nuestros días. Vamos a ver en esta primera etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo y analizando algunos de los eventos más importantes en función del surgimiento de esta línea religiosa. Y también en nuestra segunda etapa iremos reforzando los temas y ampliando más sobre algunos otros puntos, obviamente importantes dentro de este tema. Y vamos a hablar justamente sobre el surgimiento del cristianismo. Vamos a ver cuáles son las características más importantes. La influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, eso quiere decir en nuestro continente, es decir, Europa y también América. Aunque hay otros calendarios como el chino y el judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y también del Medio Oriente, desde al menos el siglo IV antes de hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política. Por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declararon cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII al adoptarse el laicismo oficial en muchos países. De esa manera, obviamente, también busca que la iglesia no tenga mayor influencia en la toma de decisiones importantes dentro de los estados. Aquí en el siguiente mapa temático ustedes pueden ver la expansión por el mundo del cristianismo en nuestros días. Ustedes pueden observar tenemos en este mapa temático, tenemos por colores cómo está distribuido a nivel global. En cuanto a los orígenes del cristianismo, vamos a ver haciendo un poquito de historia y más que todo, todos estos relatos obviamente descansan o se establecen en lo que es la Biblia. Y dentro de estas características vamos a iniciar mencionando que en Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo. ¿Quién es la figura central del cristianismo? La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo y también de la familia. Si se puede afirmar históricamente que Jesús, con su prédica de amor, perdón y solidaridad, atrajo a multitudes, que parte del pueblo judío vio en él al Mesías, el Redentor que esperaban. Por su parte, él se apartó de los poderosos, los criticó y anduvo con la gente más baja y despreciada hasta ese entonces dentro de la sociedad. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguiesen y continuasen su obra. Los jerarcas del judaísmo vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz, como se ejecutaba a los criminales no romanos de aquella época. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles, las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos conversos
enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades persiguieron y mataban a los cristianos. Dentro de estos, una de las figuras más preponderantes es Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos. Se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Y él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, el apóstol a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia, fue a Roma. Allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución. Arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones del circo romano, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo en el año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61 y aunque fue liberado en 63, Nerón ordenó su recaptura y también muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta, se reunían en pequeños templos bajo tierra a donde era difícil entrar por los laberintos y pasadizos subterráneos, las famosas catacumbas que hoy hasta la actualidad existen ya dentro de un proceso turístico de visita. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. Esto en cuanto a esta pequeña semblanza del origen del cristianismo y parte de su historia también. Aquí justamente podemos observar esta imagen que es conocida por todos, que es la imagen del cuadro de la Santa Cena, donde está Jesús justamente con los 12 apóstoles. No siempre fueron perseguidos, pues en algún momento, obviamente, después de 3 siglos, obviamente, legalizaron a los cristianos y de esa manera se unió con el poder político. Durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Reconoció una realidad el emperador romano Constantino en el año 272-337, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y dictó el Edicto 113, que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la Iglesia como el Concilio de Nicea y la construcción de la Basílica. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres, practicada en secreto y afrontado el peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por la clase dominante. Más aún en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por edicto del emperador Teodosio I. Prácticamente aquí nosotros ya vemos que dejaron prácticamente de ser perseguidos y pasó a ser una religión oficial, en este caso ya del imperio. Pero la única del poder temporal, el emperador, y espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentara la iglesia en siglos posteriores. Al mezclarse política y religión, la unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III en el 25 de diciembre del año 800 coronó a Carlomagno durante los años 782 a 814 como emperador Augusto y protector de la iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas, estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Prácticamente aquí tenemos parte de la historia de la evolución y también de la legalización ya de esta religión. Esto en cuanto a esta pequeña semblanza, esta pequeña línea de tiempo histórica que tenemos en función del origen del cristianismo. Vamos a ver a continuación en nuestra siguiente etapa de clases, vamos a ir analizando
justamente un poco más acerca del cristianismo. Vamos a ver un poco de puntos importantes más en relación a este tema que obviamente nos influye hasta la actualidad a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una creencia en un ser superior. Entonces es importante saber, pero cómo surgió todo este proceso. Y vamos a iniciar hablando sobre el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Vamos a ver cuáles son las características más fundamentales. El cristianismo es una de las tres principales religiones monoteístas del mundo. Al hablar de monoteísmo significa que solo tienen un solo Dios. Junto con el Islam y el judaísmo, con las que conforman las llamadas religiones del libro, porque se basan en sus respectivos libros sagrados, eso quiere decir en sus Biblias. Nació en la provincia romana de Judea, en el actual Estado de Israel, pero rápidamente se extendió a otras regiones como el Oriente Próximo, el norte de África y Europa. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y a partir del momento de su masificación, especialmente cuando pasó a ser religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV. El cristianismo no consiste en una sola comunidad religiosa con una doctrina homogénea, sino que está compuesta por diversas ramas, movimientos e iglesias tales como el catolicismo, el protestantismo y también la ortodoxia. Los fieles de todas ellas se denominan cristianos y se rigen por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien consideran el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero se diferencian por sus doctrinas, sus liturgias y su organización institucional. El término cristiano proviene del griego Christianus y del latino Christianus, con los que se nombra o se nombraba antiguamente a quienes profesaban la fe de Cristo. A su vez, Cristo proviene de Christus, traducido al griego a la palabra hebrea Mesías, que es la profecía que en las profecías judías aludía a un venidero descendiente del rey David, que sería el salvador del pueblo judío. La traducción de Mesías es ungido, puesto que en la tradición hebrea los reyes eran ungidos con aceite. Entonces, de ahí obviamente proviene el origen de este término. La palabra Cristo se usó para identificar como Mesías al predicador judío Jesús de Nazaret, considerado por sus discípulos como el Hijo de Dios, y posteriormente dio origen al nombre Jesucristo según los hechos de los apóstoles que integran pues el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Sus seguidores comenzaron a llamarle a sí mismos cristianos en Antioquía a mediados del siglo I. El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 2.500 millones de fieles en diferentes países en la región dominante en Occidente y tiene fuerte presencia en todos los continentes. Su importancia es tal que se usa el supuesto año del nacimiento de Jesucristo como referencia para ordenar el tiempo histórico en antes de Cristo con las determinaciones AC y después de Cristo con las determinaciones de C. A veces expresamos también como antes de nuestros días, ANE, o antes de la era común, AEC, y de la era común, EC. Siempre nosotros, por ejemplo, AC y DC, siempre nosotros estamos utilizando en historia para poder, obviamente, contabilizar los baños. Y obviamente, al inicio de todo este proceso educativo, por ejemplo, nosotros ya habíamos visto este tema, cómo se cuentan los años, ¿no es cierto? ¿Desde dónde inicia? Obviamente inicia desde el año 1, obviamente desde el nacimiento de Jesús. Desde ahí parte lo que son los eventos antes de Cristo y los eventos que son después de Cristo. Es una religión abrámica, es decir, que reconoce la tradición religiosa asociada al patriarca Abraham, lo que lo emparenta con el judaísmo y el islam, así como con religiones menos numerosas como el abraísmo. En cuanto a los puntos claves que podemos mencionar en relación a este tema, podemos determinar. El cristianismo es una de las primeras o de las principales religiones monoteístas del mundo, junto con el Islam y el judaísmo, y cuenta con el mayor número de fieles, esto es de 2.500 millones a nivel global. Surgió en Judea en el siglo I, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV y se extendió por todo el mundo.
Se basa en la creencia en Jesucristo considerado el Mesías y el Hijo de Dios, quien según los textos bíblicos predicó el amor del prójimo, murió en la cruz para liberar a la humanidad del pecado y resucitó al tercer día. Tiene tres ramas o corrientes principales. Primero, el catolicismo, que corresponde a la autoridad del Papa. Luego, la ortodoxia, separada del catolicismo en el año 1054, y el protestantismo, separado del catolicismo en el siglo XVI. Su libro sagrado es la Biblia, que consiste en el Antiguo Testamento coincidente con la Biblia hebrea y también el Nuevo Testamento. De esa manera está estructurado y obviamente podemos mencionar los puntos claves dentro de este tema. En cuanto a las características del cristianismo, en general el cristianismo se caracteriza por los siguientes puntos. Primero, es una religión monoteísta. Cree en la existencia de un solo Dios. Cuando existe un solo Dios es monoteísta. Cuando tienen, por ejemplo, nuestros antiguos pueblos precolombinos, por ejemplo, ellos eran politeístas. Cuando hablamos de politeístas, quiere decir que tenían varios dioses. Entonces, una de las características comunes. Entonces habíamos dicho que es una religión monoteísta, cree en la existencia de un solo Dios. Abrámica se reconoce en la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y tiene raíces judías. Otro punto característico es su principal figura es Jesús de Nazaret o Jesucristo, considerado el Mesías y el Hijo de Dios. Fue enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador, difundir las enseñanzas de amor a Dios y al prójimo y sacrificarse en la cruz para limpiar los pecados de los seres humanos y asegurarles de este modo la salvación eterna. Otro punto importante es su principal símbolo religioso es la cruz, que en algunos casos adopta la forma de crucifijo, debido a que, según el Nuevo Testamento, Jesucristo murió crucificado por los romanos. Existen algunas variantes minoritarias del cristianismo que eligen no emplear la cruz como símbolo. Su libro sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que corresponde con los textos de la Biblia hebrea y Tanaj, y el Nuevo Testamento, que relata la vida, la muerte y la resurrección y las enseñanzas de Jesucristo. Su culto se organiza en iglesias y también en comunidades que tienen distintas interpretaciones de los textos sagrados y realizan distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo fundamental de la doctrina basada en la creencia en la resurrección de Jesucristo. Las principales son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y por último, es la religión con más fieles en todo el mundo y tiene mucha importancia cultural e histórica en Occidente y otras religiones. Influyó decisivamente en el pensamiento medieval y también en el pensamiento moderno. Fue protagonista de conflictos políticos y militares en distintos momentos de la historia y reguló muchas prácticas sociales y culturales que en algunos casos perviven hasta la actualidad, especialmente en Europa y también en América. Esto en cuanto a los puntos más importantes en relación a las características del cristianismo. En cuanto a los orígenes del cristianismo, vamos a ver un poco más en función de la historia, de cómo ha surgido, de cómo se originó pues esta tendencia religiosa, perdón, esta tendencia religiosa. Y justamente vamos a ver el origen del cristianismo. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea como una pequeña secta judía de creencias apocalípticas conformada por alrededor de un centenar de miembros, guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento relatan la fundación de las primeras comunidades cristianas en Jerusalén y en otras ciudades del Imperio Romano a lo largo del siglo I. Según los Hechos de los Apóstoles, este proceso fue protagonizado por figuras como Pedro, Santiago y Pablo de Tarso, este último responsable de difundir la fe cristiana entre las poblaciones gentiles, es decir, no judías. Sin embargo, este libro tiene una función religiosa y por tanto los acontecimientos que narra no son necesariamente rigurosos desde un punto de vista histórico. En el siglo II se comenzó a organizar la doctrina cristiana a partir de la obra de los llamados padres de la Iglesia
y para el siglo III el culto cristiano estaba ya en miles de seguidores, especialmente en el norte del Mediterráneo, con presencia en la ciudad de Roma. Para ese entonces se puede decir que había surgido una iglesia cristiana primitiva, compuesta por judíos y también por gentiles. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos iniciaron una política de persecución religiosa contra los cristianos, pero no lograron aplacar el movimiento. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador romano Constantino I decretó la libertad de culto. Esta medida puso fin a la persecución de los cristianos y permitió a la Iglesia expandirse aún más y celebrar sus primeros concilios ecuménicos. En estos concilios, los obispos y otras autoridades eclesiásticas trataban asuntos teológicos con el fin de unificar doctrinas. Aunque Aelio prosiguió una época de resurgimiento del paganismo durante el reinado de Juliano, llamado el apóstata por los cristianos. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Aquí nosotros podemos ver parte de la historia, cómo obviamente se dio o se originó el cristianismo y se estableció obviamente como una religión ya oficial dentro del Imperio Romano. En cuanto a las creencias del cristianismo, las prácticas y doctrinas del cristianismo varían entre una y otra de sus ramas, pero su núcleo de creencia fundamental puede resumirse de la siguiente manera. Primero, el mundo fue creado por un único Dios todopoderoso, tal como lo describe en los textos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada, y el último de ellos fue Jesús de Nazaret, quien predicó sobre el amor y la bondad de Dios. Jesucristo es el Mesías, es decir, el unigénito de Dios en la tierra, su enviado, quien había sido anunciado en la profecía del Antiguo Testamento. A la vez Jesucristo es el Hijo de Dios y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano y padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació de una mujer virgen, María, por obra y gracia del Espíritu Santo, murió crucificado a los 33 años, lo que implicó un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos y posteriormente ascendió al cielo, donde se sentó a la derecha de Dios. Desde entonces los fieles esperan su segunda venida, que marcará el fin de los tiempos y la llegada del juicio final, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados, los buenos y fieles entrarán en el reino de Dios y los malos e infieles irán a un lugar de castigo eterno conocido como el infierno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad, que en la mayoría de las doctrinas cristianas significa que Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. El Padre Creador, que es Dios, el Hijo encarnado para salvar a la humanidad del pecado, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo que ilumina a los creyentes en su camino hacia la vida eterna. Ahí tienen la explicación de qué significa esta famosa trilogía que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que siempre obviamente están repitiendo y que obviamente aquí ustedes saben en realidad qué significa. En cuanto a las ramas cristianas, a las diferentes estructuras del cristianismo que vamos a ver, a continuación vamos a ver cómo está dividido, cómo se ha ido conformando las diferentes ramas o doctrinas dentro de la religión católica, perdón, dentro del cristianismo en general. El cristianismo abarca tres grandes ramas. Primero, el catolicismo o Iglesia Católica es la rama más numerosa del cristianismo y abarca 24 iglesias, la Iglesia Latina y las iglesias orientales o uniatas, que se alían bajo la autoridad del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina se basa no solo en la figura de Jesucristo, sino también en la Virgen María y en un extenso conjunto de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.390 millones de fieles a nivel de todo el mundo. La ortodoxia o Iglesia Ortodoxa, su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se la considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Imperio Romano. Agrupa 15 iglesias autocéfalas y varias iglesias autónomas.
que tienen su propia autoridad, pero comparten la misma doctrina y reconocen al patriarca de Constantinopla como líder honorífico. La ortodoxia se apartó de la Iglesia Católica durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles en todo el mundo. Y por último tenemos acá el protestantismo o la iglesia de los movimientos pentecostales. El protestantismo nació en el siglo XV, perdón, en el siglo XVI, con la llamada Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero durante los años 1483-1546. Esta reforma rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, especialmente con la idea de la infabilidad del Papa, cuya autoridad decidieron no reconocer. Así nacieron diferentes iglesias y movimientos protestantes que, aunque permanecen fieles al cristianismo, lo interpretan de un modo distinto a la doctrina católica, pues difieren un entorno al cristianismo primitivo y promueven la doctrina de la salvación por la fe. Las principales iglesias y movimientos protestantes son la iglesia anglicana, las iglesias luteranas, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. En total, el protestantismo posee unos 800 millones de seguidores a nivel de todo el mundo. Esto en cuanto a las ramas que tiene el cristianismo, obviamente dentro de este precepto. En cuanto a los ritos cristianos, vamos a ver cuáles son la mayoría de los ritos cristianos que obviamente se practican hasta nuestros días. Los ritos cristianos pueden variar mucho dependiendo de la iglesia cristiana en la que se practiquen. Sin embargo, algunos son compartidos por todos a la mayoría de las comunidades cristianas, aunque no necesariamente del mismo modo. Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, el bautismo. Es el rito o sacramento de iniciación de la fe cristiana, generalmente llevado a cabo en la niñez. Consiste en derramar agua sobre la cabeza o sumergir completamente a quien es admitido como cristiano, a semejanza del rito iniciático que realizaba Juan el Bautista en el río Jordán y con el que había sido bautizado Jesús de Nazaret. Según la tradición cristiana, se considera que el agua del bautismo limpia del pecado original a la persona bautizada, que así renace espiritualmente y es preparada para el pacto con Dios. En cuanto a la misa, es una reunión semanal en la que se lleva a cabo la liturgia cristiana en días y horas específicos según el contenido a leer y los hechos y a conmemorar. Las principales misas son las que se celebran los domingos, considerados el Día del Señor, y las que corresponden a fechas importantes para la religión cristiana, como el nacimiento de Cristo, las misas de vigilia y la Navidad del 24 y 25 de diciembre, o el 6 y el 7 de enero en la Iglesia Ortodoxa, y la resurrección, la misa del domingo de Pascua. En algunos casos también se celebran las misas diarias. En cuanto a la Eucaristía o comunión, es el rito o sacramento de aceptación voluntaria del cuerpo y la sangre de Cristo que según algunas teologías se manifiestan en el pan y el vino consumidos al final de la misa. En la Iglesia Católica se celebra un evento importante conocido como Primera Comunión, que consiste en la primera participación de los jóvenes cristianos en el sacramento de la Eucaristía. A este sacramento sigue la confirmación, que supone la integración plena del individuo en la comunidad cristiana. La confesión y penitencias practicadas en el catolicismo y en la ortodoxia consisten en la narración de los propios pecados por parte del fiel a un sacerdote o confesor para que éste lo absuelva o oriente espiritualmente hacia el perdón de Dios mediante la imposición de una penitencia.
En cuanto al cristianismo y el judaísmo, y en esta última parte de nuestra clase, el cristianismo tiene unas raíces en el judaísmo, de modo que ambas religiones están emparentadas, aunque no tienen las mismas creencias ni los mismos rituales. Fundamentalmente, los judíos mantienen su tradición basada en los libros de la Biblia hebrea, llamada Antiguo Testamento por los cristianos, y no aceptan la doctrina del Nuevo Testamento, pues no consideran a Jesús de Nazaret como el Mesías y el Hijo de Dios. Como no creen que Jesús sea el ungido, los judíos continúan esperando la llegada del Mesías y el cumplimiento de la profecía anunciada en el Antiguo Testamento y conservan muchos de los rituales antiguos. En el caso del Islam, una religión también abrámica, se considera a Jesús de Nazaret como uno de los profetas que antecedieron a Mahoma, el fundador y principal profeta del Islam, pero no se lo identifica como el Hijo de Dios. Esto en cuanto a los temas más importantes en relación del origen, características diferentes tipos de creencias, rituales, orígenes, que también hemos ido viendo en función del cristianismo. Son los temas que nosotros hemos ido desarrollando en esta hora de clase y obviamente que ha sido de bastante importancia en relación a los temas para también saber cómo se originó esta religión que también nosotros la practicamos en algún momento de nuestras vidas. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Así que les invito a continuar en este proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen. Gracias, Lisa. Gracias, compañeritos. Nos Gracias, vemos. Lisa.